Buenas tardes, estudiantes de educación jóvenes adultos. Continuamos con las orientaciones de los objetivos esenciales a trabajar durante la semana, así como los contenidos y las actividades que le darán cumplimiento a estos objetivos. Comenzamos las orientaciones con el tercer semestre de curso por encuentro. Como pueden observar, el objetivo es caracterizar el gobierno de Machado y cómo éste da paso a una situación revolucionaria. Para complementar este objetivo, lo haremos a través de el siguiente contenido que aparece en pantalla. El gobierno de Machado, que aparece en la página 193 a la 199 del libro de texto. Aquí deberán caracterizar a este gobierno, teniendo en cuenta su política económica, la política represiva que implementa en su mandato, cómo no cumple con todas las promesas de pre-campaña y cómo en este contexto se van a agravar los males sociales, los males de la República y en consecuencia se va a ir radicalizando el movimiento revolucionario en el país. Les propongo ahora observar el siguiente fragmento del filme Viva la República, que resume este periodo precisamente. En 1925 escala la presidencia otro general, Gerardo Machado y Morales, y hace frente a la honda crisis estructural de la economía cubana mediante una combinación original y altamente explosiva. Continuar sirviendo los intereses yanquis, hegemonizar el tímido esbozo de movimiento burgués que se desarrolla en la República y liquidar por medio de la represión el creciente movimiento popular revolucionario. Lanza una consigna electoral demagógica. Agua, caminos y escuelas. Y desarrolla un plan de obras públicas entre las que se destaca la construcción de la carretera central. Los voraces políticos se enriquecen. Como símbolo y síntesis de esa república, se terminará la construcción de un suntuoso e improductivo edificio, copia de un original yanqui, donde la politiquería construirá la patria. Ahí está el Capitolio Nacional. Ante el auge de la lucha popular, Machado eleva el crimen político a categoría de gobierno, construye un presidio llamado irónicamente modelo y centraliza el poder en un estado policíaco que asesina por decenas a estudiantes y obreros. La clase obrera cubana emerge como una fuerza política independiente. En 1925 se fundan la Confederación Nacional Obrera y el Partido Comunista de Cuba. En ese esfuerzo se destaca Julio Antonio Mella, el revolucionario capaz de continuar la gran tarea antiimperialista propuesta por Martí y simbolizada por Sandino, generando las bases de la revolución cubana contemporánea. Machado responde ilegalizando al Partido Comunista y la FEU y deteniendo a Mella bajo la acusación de terrorista. Mella declara una huelga de hambre que pone en tensión a toda la isla. Machado anuncia su intención de reelegirse sin oposición. En respuesta se organiza el Directorio Estudiantil Universitario de 1927. Machado clausura la Universidad Popular José Martí y ocupa militarmente la Universidad de La Habana. Los revolucionarios surgen. Antonio Guiteras Holmes. En 1928, el presidente Calvin Coolidge visita Cuba y da el espaldarazo a la prórroga que está preparando Machado. Es la primera visita de un presidente yanqui a la isla. El panamericanismo siembra un árbol y celebra su sexta conferencia en la que Estados Unidos busca apoyo para su intervencionismo en América Latina. La delegación de Machado declara: No nos podemos unir al coro general de no intervención, porque la palabra intervención en mi país ha sido palabra de gloria, de honor, de triunfo, de libertad. Ha sido la independencia.
Machado da la espalda definitivamente al tímido apoyo de la burguesía cubana. Decreta zafra libre para complacer a los industriales yanquis. En 1929 se develó la tarja a las víctimas de la provocación del Maine y se alcanzó la segunda zafra de la historia. Pero en octubre de ese año se producía en Estados Unidos el crack bancario, reflejo de la honda crisis del capitalismo mundial. Machado decreta la restricción de la zafra azucarera en un inútil intento por reducir la superproducción mundial y obtener un alza de los precios. Para Cuba, este lado de la crisis. En 1932, el precio de la libra de azúcar no llegaba a 1 centavo, el más bajo en toda su historia. Al año siguiente, el monto de la zafra no alcanzó los 2 millones de toneladas, pero los desempleados casi llegaron a 1 millón. El asesinato de Mella, producido en México el 10 de enero de 1929, conmovió a la opinión continental. Heredero de Martí y de Marx, de Sandino y de Lenin, Mella descubrió la necesaria unidad del antiimperialismo y el socialismo en la revolución latinoamericana. Creó los instrumentos políticos idóneos para la lucha y mostró el camino de la entrega total a la revolución, dando la vida en el combate. Apenas un año después, el 20 de marzo de 1930, el partido de Mella, el Partido Comunista de Cuba, organiza una huelga general en la que participan más de 200.000 obreros. Su principal dirigente, Rubén Martínez Villena. Finalmente, deberán valorar las figuras revolucionarias más destacadas de este periodo: Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena. Recordar que ya veníamos trabajando estas figuras desde el encuentro anterior porque tienen una actividad significativa en la etapa precedente. Con estas informaciones podrán ustedes completar una valoración de ambas figuras. Para ejercitarse y autoevaluarse en estos contenidos, le proponemos las siguientes actividades que aparecen en pantalla. Bien, ahora es bueno hacer una aclaración. A partir de este encuentro, las orientaciones de tercer semestre del curso regular y del cuarto semestre del curso por encuentro van a ser las mismas. La orientación que haremos en este momento será nueva para tercer semestre curso regular, y para el curso por encuentro será como una sistematización, una consolidación, porque ya lo trabajamos en encuentros anteriores. El objetivo entonces a trabajar durante la semana para estos semestres será el que aparece en pantalla. Valorar la significación histórica de las acciones del 26 de julio de 1953 como parte de la estrategia revolucionaria de la vanguardia política y el programa de la revolución contenido en la historia Marxoberá. El comportamiento del factor unidad entre las principales fuerzas revolucionarias y sus consecuencias para el desarrollo de la lucha y las principales figuras del movimiento revolucionario en el período. Este objetivo se cumplirá a partir de los siguientes contenidos. Observen. Primero, la nueva vanguardia revolucionaria, acciones del 26 de julio, que están contempladas en las páginas 220 a la 231 del libro de texto. Para el trabajo con este contenido, deberán ejemplificar la conformación de una nueva vanguardia revolucionaria a partir del enfrentamiento a el golpe de Estado perpetrado por Fulgencio Batista. Veamos en la siguiente diapo cómo aparecen distribuidas en el libro de texto
estos aspectos. En la nueva vanguardia revolucionaria deben tener presente valorar el papel del líder y estratega de Fidel Castro y cómo las acciones del 26 de julio van a responder a esa nueva estrategia de lucha revolucionaria. En cuanto a las acciones del 26 de julio, precisar sus objetivos, la pertinencia de las acciones y el porqué de su desenlace. Destacar la reacción de la tiranía ante estas acciones. Deben tener presente en el contexto en que son juzgados los participantes en estas acciones y particularmente el caso de Fidel Castro, que con su alegato de autodefensa, conocido como La historia me absorberá, dejará plasmado el programa de lucha de esta nueva etapa que recién se iniciaba. El siguiente contenido es el que aparece ahora en pantalla. Aborda el exilio, la Carta de México, el alzamiento del 30 de noviembre, el desembarco de Granma, que están en las páginas 268 a las 276 del libro de texto. Deben partir de un primer momento de reorganización del movimiento. Deben recordar toda la actividad que se desarrolla en el tiempo de la prisión, preparándose desde el punto de vista ideológico para consolidar este movimiento desde la misma prisión. Que una vez que ellos obtienen la libertad por una amnistía que se decreta en el año 1955, el 15 de mayo de 1955, como producto de toda la actividad que desarrolló las organizaciones de masa del pueblo en sentido general para lograr la libertad de estos moncadistas, van a reorganizar este movimiento y va a dar origen a el movimiento 26 de julio. Observen la siguiente diapo. Todos estos aspectos que tienen que ver con la reorganización del movimiento aparecen en la página 268 a la 273 del libro de texto. Ya en el exilio, se continúa arduamente la preparación para la lucha y deben destacar un momento muy importante en la búsqueda de la unidad revolucionaria, que es precisamente la firma de la Carta de México, por dos organizaciones que se destacan en el enfrentamiento a Batista, el Movimiento 26 de Julio, liderado por Fidel Castro, y el Directorio Revolucionario, organización creada por José Antonio Echeverría a finales de 1955. Deben tener en cuenta el significado del alzamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba y el desembarco de Granma, todo como parte de esa estrategia trazada por Fidel y que ya venía plasmada desde la historia me absorberá. Ahora les propongo observar el siguiente material, que es un extracto de la biografía de Fidel Castro y que les va a servir a ustedes para comenzar a valorar a esta figura y repasar toda esta etapa que estamos abordando. Al ocurrir el golpe de Estado de Fulgencio Batista, el 10 de marzo de 1952, fue de los primeros en denunciar el carácter reaccionario e ilegítimo del régimen de facto y llamar a su derrocamiento. Organizó y entrenó a un numeroso contingente de más de 1.000 jóvenes obreros, empleados y estudiantes que provenían fundamentalmente de las filas ortodoxas. Con 160 de ellos, el 26 de julio de 1953, comandó el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y al cuartel de Bayamo, en una acción concebida como detonante de la lucha armada contra el régimen de Batista. Al fallar el factor sorpresa, no pudieron alcanzar el objetivo. Fue hecho prisionero por las fuerzas represivas de la tiranía pocos días después del revés militar y se le mantuvo incomunicado durante 76 días. Fue sometido posteriormente a juicio y condenado a 15 años de prisión. En un ambiente reservado y vigilado, asumió su autodefensa ante el tribunal que lo juzgó,
y pronunció el alegato conocido como La historia me absolverá, en el que se usaba el programa de la futura revolución en Cuba. Ningún arma, ninguna fuerza es capaz de vencer a un pueblo que se decide a luchar por sus derechos. Ejemplos históricos pasados y presentes son incontables. Desde la cárcel prosiguió su labor de denuncia del régimen opresor, al tiempo que maduró sus planes revolucionarios y profundizó la preparación teórica e ideológica de sus compañeros. Como resultado de una fuerte presión y campañas populares, fue liberado en mayo de 1955. En las semanas subsiguientes, desplegó un intenso trabajo de agitación y denuncia, y fundó el movimiento 26 de julio para proseguir la lucha revolucionaria. En julio de 1955, mostrada la imposibilidad de proseguir la lucha antibatistiana por medios legales, Fidel partió hacia México para organizar desde el exilio la insurrección armada. En condiciones económicas precarias y sometido a la estrecha vigilancia y persecución de los agentes batistianos, desplegó una esforzada labor organizativa y preparatoria, al tiempo que prosiguió una intensa campaña de difusión de las ideas y propósitos del movimiento insurreccional. Viajó a los Estados Unidos, donde creó, junto a sus compatriotas exiliados, clubes patrióticos con el fin de conseguir apoyo político y económico para la lucha revolucionaria. Estuvo en Filadelfia, Nueva York, Tampa, Union City, Bridgeport y Miami. Con la divisa "En 1956 seremos libres o seremos mártires", Fidel, Raúl, Juan Manuel Márquez, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y otros destacados revolucionarios estuvieron entrenándose con largas caminatas por las calles de la Ciudad de México, escalamiento de montañas, defensa personal, tácticas de guerrillas y prácticas de tiro. El 20 de junio de 1956, el jefe del movimiento 26 de julio, el Che y otros combatientes fueron detenidos. Las casas campamentos quedaron descubiertas y parte importante de las armas fueron incautadas. Tras la salida de los establecimientos de la policía mexicana, se aceleró la conspiración revolucionaria. Compraron el yate Granma, en el que zarparon hacia Cuba en la madrugada del 25 de noviembre de 1956, desde el río Tuxpan, con 82 combatientes a bordo, cuya edad promedio era de 27 años. Después de 7 días de navegación, desembarcaron el 12 de diciembre en Las Coloradas, costa suroccidental de la antigua provincia de Oriente. Las fuerzas batistianas localizaron el desembarco y hostilizaron a los expedicionarios. El 5 de diciembre, el ejército de la tiranía sorprendió en alegría de Pío a Fidel y sus combatientes. Los revolucionarios fueron diezmados, varios caen detenidos durante la persecución y muchos son asesinados en el acto. Con la valiosa colaboración de los campesinos, Fidel se encuentra con Raúl en Cinco Palmas y reagrupa la fuerza revolucionaria. Parte entonces a la Sierra Maestra para continuar desde allí la lucha revolucionaria. El siguiente contenido a trabajar, como aparece en pantalla, es la lucha revolucionaria, que aparecen en las páginas 277 a la 302 del libro de texto. A partir del desembarco de Granma, nació el ejército rebelde y se inició la lucha, la guerra de liberación nacional. Para el estudio de este contenido se le propone hacer una cronología donde destaquen los momentos más importantes en la consecución de la unidad. En pantalla les muestro 3 momentos que no deben faltar en esa cronología. La firma de la Carta de México, el 30 de agosto de 1956, la reunión de Altos de Mompié, el 3 de mayo de 1958, y el Pacto del Pedrero, el 1 de diciembre, de 1958.
veamos el siguiente videito acerca de un momento importante de la lucha revolucionaria. Igualmente, les sugiero hacer una cronología con las principales acciones desarrolladas tanto en la ciudad como en la sierra, en este proceso de lucha revolucionaria entre los años 1957 y 1958. Y les propongo continuar con la valoración de Fidel a partir de otro fragmento de esta biografía que ya le vengo presentando. El 17 de enero de 1957 dirigió la primera acción armada contra el ejército de Batista en el cuartel de La Plata y obtuvo su primera victoria. El ejército rebelde comenzó a crecer y fortalecerse. En su condición de comandante en jefe, dirigió la acción militar y la lucha revolucionaria de las fuerzas rebeldes y del movimiento 26 de julio durante los 25 meses de guerra. Tuvo bajo su mando directo a la columna 1 José Martí y participó personalmente en casi todas las operaciones, combates y batallas más importantes que tuvieron efecto durante la guerra en el territorio del primer frente rebelde. Tras contundente derrota de las tropas élites de la tiranía, estas, a través de sus principales jefes, decidieron reconocer la victoria rebelde en el propio teatro de operaciones de la provincia de Oriente el 28 de diciembre. Al amanecer del 1 de enero de 1959, Fidel enfrentó con una huelga general revolucionaria acatada por todos los trabajadores el golpe de Estado en la capital de la República promovido por el gobierno de Estados Unidos. Entró victorioso ese mismo día en Santiago de Cuba y arribó a La Habana el 8 de enero. Finalmente, deberán valorar a otras figuras revolucionarias que se destacan en este periodo, tales como Fran País, Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara, Celia Sánchez y Vilma Espín. Para ejercitarse y autoevaluarse en estos contenidos, le proponemos las siguientes actividades que aparecen en pantalla. Les recordamos la importancia del estudio independiente, de una buena planificación para poder cumplimentar con todas estas actividades, seguir cumpliendo con las orientaciones que se han emitido para evitar el contagio del COVID-19 y solo me resta desearles éxitos y nos encontraremos en la próxima semana.